Muy buenas noches. El día de hoy vamos a presentar el trabajo autónomo 3. Ya hemos explicado sobre lo que es la parte de control y fuerza del variador G120C y también sobre los otros equipos auxiliares, ya sea como rectores en línea, filtros RFI, filtros sinusoidales, etcétera. Bien, en esta parte ya vamos a enfocarnos en lo que es la programación entre el PLC 7, S7200 con el variador. Entonces, antes de programar es importante tener en cuenta algunas consideraciones. Primero, la estructura de programación que vamos a utilizar para poder implementar la comunicación. ¿De cómo está constituido, conformado esta programación? Pues bien, primero se solicita una señal FirstScan. FirstScan se lo utiliza al momento de configurar nuestra señal de reloj. Cuando nosotros utilizamos la señal de reloj, indicamos que mediante el primer pulso, al arrancar en modo room el PLC, va a enviar a un bloque denominado MB-COM-LOAD, el cual está relacionado con el protocolo RS485 para TIA Portal. ¿Qué es lo que nos hace este bloque? Configurar el puerto de comunicación serial, es donde se ya indica la velocidad de transferencia de datos, la paridad, el número de bits, el número de parada, etcétera. Entonces, una vez que ya se configura estos parámetros, luego se accede al siguiente bloque de programación de manera secuencial. Es decir, que si no se establece la comunicación para poder configurar el puerto de comunicación, no se va a poder realizar las siguientes etapas o posteriores a ella. Entonces es importante que esta comunicación de los parámetros del puerto serial sean válidas y puedan comunicarse. Entonces, ¿cómo yo puedo indicar cuándo está la comunicación de forma correcta? Mediante este parámetro que se crea dentro del bloque de datos de mconload, el cual es DOM. Una vez que DOM sea 1, me accede a la etapa 1, que corresponde al día de la puesta en servicio. ¿Qué indica esto el día de la puesta en servicio? Es un parámetro que me indica que el variador se encuentra ya, tal como indica la frase, en servicio. Es decir, que antes de esto, si nosotros conectamos el cable mediante RS485, interfaz RS485, y encendemos el variador, nos va a presentar focos intermitentes indicando que existe una falla. Esto se debe porque el variador todavía no está en servicio. Entonces, mediante esta etapa, cuando la ejecutamos, esa falla se va a desaparecer y va a presentarse un foco en verde o amarillo, indicando que se encuentra ya de manera correcta, listo para recibir algún comando. Y es aquí donde entra la siguiente etapa, que es envío del comando Word. ¿Qué significa esta etapa? Pues aquí nosotros ya podemos acceder al variador e indicarle que se ejecute alguna acción. ¿Qué acciones se pueden realizar aquí? Que se arranque el motor, que se detenga, que cambie el giro o sentido de, de movimiento del eje del motor, es decir, si se encuentra en sentido horario, ir en sentido antihorario. De igual manera, una vez que se establece y no existe ningún error en la comunicación para poder enviar esa acción, este mismo bloque de datos, al crearse este bloque, se crea también este parámetro que es DOM. Este DOM nos permite acceder a la etapa 3, que es envío del set point. Y en esta etapa, ¿qué es lo que se enfoca, lo que se trata de realizar? Es ya poder configurar la velocidad que se requiere en el motor. Es en esta etapa donde se indica que si quieres una velocidad determinada, ya sea de 2000, 3000, 4000, 5000 RPM, poder obtener ese movimiento a la velocidad deseada en el motor. Entonces, una vez configurada esa velocidad, vamos a la cuarta y última etapa, que es la lectura del status word. ¿Por qué es importante poder leer este registro? Porque en realidad es un registro de palabras de 16 bits. Cada bit representa
un parámetro, un significado importante que se puede obtener del variador. Recordemos que toda esta información se accede del variador. Es decir, que mediante el protocolo MOCUS debemos tener en cuenta que la comunicación se realiza entre un maestro y varios esclavos. En este caso, el maestro va a ser el controlador o PLCS 7200 y el esclavo el variador. Entonces, el controlador va a enviar peticiones al variador y el variador va a enviar las respuestas. ¿Y qué peticiones nosotros deseamos acceder? Son las que nosotros hemos descrito en cada una de estas etapas. Y es por eso que nosotros también utilizamos bloques máster, porque mi PLC va a ser el máster. ¿Y qué peticiones envían? Peticiones como enviar información hacia un registro para poder poner en el servicio el variador o enviar una acción, una determinada acción que ya indiqué anteriormente hacia el variador. Pero por último, la etapa 4 no vamos a enviar, o sea, escribir información a uno de los registros del variador, sino en cambio vamos a leer información que está sucediendo en el variador. ¿Qué es lo que puede suceder en el variador? Puede ser sobrecalentamiento de temperatura o que el variador se encuentre en condiciones perfectas. Entonces, cada esta información se va a representar o va a tener un significado de un bit en ese registro. Y esto más adelante vamos a poder indicar con mayor detenimiento qué es lo que significa. Según los fallos que se van a analizar, ya sea por daño en el cable de comunicación o una falla en una de las fases del motor. Entonces, luego, ya entrando a lo que es el protocolo, ya hemos indicado en los dos trabajos autónomos anteriores cuál es el significado de estos campos, pero es importante tenerlo en cuenta nuevamente ahora para poder tener esa relación que se indica o se coloca en valores de los parámetros de cada uno de los bloques que vamos utilizando en la programación. Entonces es importante tener en cuenta y entender qué significa cada uno de estos campos. Por ejemplo, direcciones adicionales es la dirección del esclavo, que puede estar entre un valor de 1 a 247. 0 es para broadcast y de 248 a 255 son números reservados que no se pueden utilizar. Lo que es el código de función es aquí donde se indica que se quiere leer un registro del variador o se quiere escribir sobre el registro del variador para obtener una acción en el variador. En lo que se respecta a datos, en el datos vuelta se debe colocar en la dirección hacia donde nosotros queremos apuntar en los registros, donde nosotros queremos apuntar en los registros, y también debemos aquí en este campo colocar la cantidad de registros que nosotros queremos leer o queremos escribir. Y por último también lo que es error check, es que este protocolo también considera cuando existe un error en la comunicación de MOVU RTU. Ya, entonces, tal como había indicado en este campo de datos, puntero a dirección, esto depende, las direcciones dependen hacia dónde nosotros queremos dirigirnos o apuntar. Ya, por ejemplo, para una entrada discreta o para bobinas o para registros de entrada o registros de retención, cada uno de ellos tiene un rango de direcciones que debemos tomar en cuenta para poder colocarlo. Bueno, continuando nuevamente con la explicación, ya que tuve una falla en mi internet, voy a seguir explicando qué es lo que estaba indicando. Entonces, según el número de registros, lo que queremos acceder, nosotros tenemos una determinada rango de direcciones. Estos rangos de direcciones lo debemos leer en el bloque que vamos a utilizar. Por ejemplo, en el máster,
se accede a ayuda de Tía Portal y no obtenemos esta información, el cual, por ejemplo, si nosotros queremos escribir un registro de palabras, debemos utilizar direcciones de 40.001 a 49.999 para poder leer esa información. Ahora, ¿qué número de registro debemos leer? Eso sí, debemos haber previamente ido al manual del variador y poder entender cada uno de sus registros del variador, el cual me permite obtener información de ella. Entonces, es por eso también importante los manuales en el variador. Por otro lado, una variable importante que también se considera en este punto es el modo, ya que también debemos colocarlo como uno de los parámetros del bloque de programación, donde modo 0 depende de la acción o código de función que queremos realizar, como también el número 1. Por ejemplo, si queremos escribir un registro de parada, debemos poner 1 en la variable modo. Por último, ya está la conexión. Cabe indicar que el variador no solo Cabe indicar que el variador no solo puede establecer comunicación con Mock RTU, sino también con Profibus, con Profinet, CanOpen, entre otros. Bueno, en este caso, con respecto a RS485, tenemos como máster el PLC y como esclavo los variadores. Ahora bien, ¿cómo debemos nosotros acceder a esta comunicación de protocolo Modbus RTU mediante un módulo 1241 RS485 o si no mediante una tarjeta de comunicación? Ya sea por tarjeta o módulo de comunicación, nosotros accedemos para poder establecer el protocolo de comunicación Modbus RTU, cablearlo desde el PLC hacia el variador. Entonces el variador presenta diferentes conectores. En este caso, el conector que se utiliza en el video es el de aquí, el X728. X728 ya que es compatible con este tipo de modelos. Entonces, una vez conocidas las conexiones, ya vamos a lo que es la programación de lo que es. Para esto nosotros abrimos Tía Portal, utilizamos autónomo número 3, comunicación Modbus RTU, creamos el proyecto. Entonces, en esta parte se demora un poco, ya que el programa es un poco pesado. Bien, luego se va a vista del proyecto. En vista del proyecto ya nosotros agregamos un dispositivo. ¿Qué dispositivo? Vamos a controladores, el S7200 CPU. Podemos utilizar cualquiera uno de los controladores siempre y cuando tenga la posibilidad de poder agregar módulos de comunicación RS485 seriales o tarjeta de comunicación, el cual se puede ir directamente a un 1214 de CDC. Por ejemplo, aquí nos indica que tiene hasta 3 módulos de comunicaciones seriales. Entonces, aceptamos. Una vez que aceptamos y agregamos este controlador, luego debemos nosotros agregar un módulo de comunicación serial o una tarjeta de comunicación serial. Entonces, de una vez, vamos a este lado de acá, módulos de comunicación, punto a punto, aquí está 1241
RS232 y 1241 RS485, tarjeta de comunicación punto a punto. En este caso voy a coger una tarjeta de comunicación 1241 RS485. Aquí está la versión número 1.0. En caso que nosotros vayamos a implementar, es importante ver qué versión es el que tenemos para la tarjeta. Como en este caso solo es pura simulación, no es tan relevante este dato. Entonces lo agregamos. Una vez agregado, podemos dar clic aquí y ver los parámetros de esta tarjeta de comunicación RC485. Por ejemplo, tiene una velocidad de transferencia de 9600 bits por segundo, es sin paridad, 8 bits por carácter. En este caso lo vamos a dejar con paridad par, tal como indica en el video, y con un bit de parada. En caso que no tenga paridad, lo que se recomienda es poner 2 bits de parada. Y tiene un tiempo de espera de 2000 milisegundos. Entonces, luego ya de configurar esto, vamos en sí al módulo. En el módulo que vamos a configurar lo que es las marcas del sistema del ciclo. Activamos aquí para poder utilizar al pulso first count y always true también. Sí, también podemos considerar bytes de marcas de ciclo para tener ya pulsos con frecuencia, pero en este caso no lo vamos a utilizar. En protecciones y seguridad, a nivel de acceso, mecanismos de conexión, en caso que nosotros queremos acceder de forma remota, ya sea mediante un software externo para poderlo simular como Factory.io, se activa esa opción. Luego, de una vez configurados estos parámetros, ya vamos en sí al bloque de programación. Entonces, agregamos un nuevo bloque. Bueno, un bloque de datos. En este caso vamos a colocar ya lo que es la información que compete a lo que vamos a programar en el protocolo MOVU RC485. En este caso vamos a considerar datos para el variador de frecuencia asignado G120. Entonces agregamos este bloque de datos. Agregamos otro bloque de datos. Que son del proceso Modbus. En este bloque de datos de proceso Modbus es donde se van a colocar todas las variables de proceso, como el estado, código de error, si que ya se ejecutó la comunicación de forma correcta y cada uno de los máster que vamos a utilizar en la programación. Entonces aceptamos, vamos nuevamente a la configuración, al programa principal, al OV principal. Entonces comenzamos con lo siguiente. Primero, ¿qué es lo que debemos realizar aquí? Vamos a llamar a lo que es este procesador de comunicación. Vamos a Modbus, AMB con load, lo arrastramos. Mira, aquí también se nos crea un bloque de datos, número 3. Aceptamos. Bien, ahora bien, aquí, ¿qué es lo que vamos a colocar? Aquí vamos a colocar un contactor. En este caso va a estar siempre activado. Utilizamos always true y es por eso que configuramos previamente el controlador para poder acceder a este parámetro. En lo que es require, lo dejamos con first scan. O sea que cuando nosotros arrancamos el controlador con el primer pulso, nosotros establecemos y activamos este bloque para poder configurar el puerto serial. El puerto serial, nosotros colocamos local CB1241
RS485. La velocidad debemos poner la misma que está en la tarjeta de comunicación, que es 9600 bits por segundo. La paridad, si no sabemos algo, nos vamos a ayuda. Vamos aquí. Entonces, si nosotros vamos a ayuda, accediendo a identidad porta, por ejemplo, en este caso lo que estamos viendo es el parámetro de paridad. 0 es ninguna, 1 es impar y 2 es par. En este caso habíamos configurado como par, entonces colocamos el valor de 2. Aquí esto se debe acceder y colocar bien. Disculpe nuevamente, lo que sucedió es que había colocado mal lo que es el bloque de configuración del puerto, de que había colocado lo que es Modbus para Modbus directamente, pero en este caso vamos a utilizar los Modbus Master, o sea, este de aquí. Aceptamos, nos crea el bloque de datos, pero igual de forma análoga a lo que se llenó anteriormente, First Scan, el puerto colocamos local 1241, los baudios 9600, la paridad 2, que es par, nada más. Y aquí igual utilizamos el mismo de aquí, 2.2, ya que se crea internamente un bloque de datos para este proceso, para este bloque de programa. Acá de igual manera nuevamente ponemos con load, Modbus, load db, error, Modbus, estado, status. Bien. Acá no configuramos nada, acá más adelante cuando ya implementamos los bloques de programa master, accedemos a ella, en este caso todavía no. Ahora bien, hasta aquí hemos llenado todo. Sin embargo, si nosotros vamos a lo que es Modbus Command de Modbus para configurar parámetros del puerto, vamos a esta ayuda, el cual estos son los parámetros que se llenan en el bloque del programa. Sin embargo, también se puede acceder y configurar variables que están relacionados a este módulo o a este bloque de programa. ¿A cuál vamos a acceder? Al modo. ¿Para qué? Para poder indicar qué tipo de comunicación vamos a utilizar. En este caso, lo que se utiliza en el video es el número 4, que es semiduplex. Semiduplex es decir, que solo se puede enviar o solamente recibir, pero no enviar y recibir a la vez, con un modo a 2 hilos. Para esto, ¿qué es lo que hacemos? Agregamos aquí un contactor. Entonces venimos a db, no, aquí directo. Ponemos el de acá. Ponemos mode. Colocamos el número de 4. Acá ponemos el nombre de este bloque, que es modbus load.mod. Ya por otro lado también utilizamos otro parámetro. Mover. Tenemos el número 3, en este caso modbus load.restrict. ¿Qué es restrict? Es el número de intentos que va a poder acceder para poder configurar el puerto de comunicación serial. Una vez que hace el número de 3 intentos,
entonces va a enviarse una señal de error mediante el protocolo indicando que no se pudo establecer la comunicación. Por fábrica, configuración por defecto, el número es de 2 veces, sin embargo vamos a colocar 3. Bien, entonces una vez configurado esto, ya vamos a la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? Es acceder a la etapa número 1, porque hasta el momento nos encontramos en la etapa número 0. Entonces, para poder entrar a la etapa número 1, ¿qué es lo que debemos realizar aquí? Entonces, venimos, utilizamos este bloque de aquí, bueno, operaciones más rápido, operaciones, funciones matemáticas. Bien, aquí seleccionando, eh, se debe seleccionar aquí un bloque de comparación igualdad. ¿Por qué igualdad? Porque nosotros ya tenemos que ir configurando en qué etapa nos encontramos. Entonces, para poder conocer qué etapa nos encontramos, es importante primero ir al bloque de datos de procesos móviles y establecer una variable denominada etapa, de qué tipo in, valor por defecto, un valor número 1. Es decir, que cuando se arranca, puede tener un valor de número 1. Entonces, para poder utilizar esta etapa, nosotros, ¿qué habíamos dicho con este tipo de programación secuencial? Que para que acceda a la etapa número 1, debe estar el parámetro con load don igual a 1. Entonces, para poder conocer eso de ahí, tenemos que también programarlo. ¿Cómo lo programamos? De la siguiente manera. Agregamos aquí, venimos, aquí venimos y agregamos un parámetro, después un bloque. En este caso ponemos move. Vamos a dar un valor de 1 hacia qué, hacia el bloque de datos proceso move punto etapa. Algo que me había olvidado es que cada uno de estos bloques de datos debemos cambiar las propiedades y de sacar el acceso optimizado del bloque. Aceptamos, de igual manera hacemos con el bloque de datos del variador de frecuencia. Vamos a propiedades, acceso optimizado de bloques, aceptar y aceptamos. Ya luego venimos aquí, etapa, ¿cuándo va a suceder esto? Cuando con load, ¿cómo se llama el bloque? Se llama Mosbus con load db1 cuando sea don sea 1. Ya. Por otro lado, también tenemos que ver el estado con que se encuentra este bloque de programación, si que se estableció o no la comunicación. Entonces, nuevamente venimos, agregamos y colocamos aquí un move para transferir datos. En este caso, ¿qué es lo que vamos a transferir? Es colocar Modbus con load status y transferimos hacia una variable que debemos crear en el proceso Modbus. Pero antes, nosotros, ¿qué es lo que debemos agregar aquí? El DOM.
Entonces, el error, cuando existe un error, se envía un estado sobre lo que sucedió. Entonces, venimos acá nuevamente, creamos, a veces sucede este problema, lo que hacemos es crear acá otro. Entonces, venimos, error, estado con load, de qué tipo Word, ponemos estado, nuevamente ya vamos a aprovechar las variables que se van a utilizar para los siguientes bloques de programación, que son los máster, que son 4, porque son para cada una de las etapas. Entonces pongo máster 1, disculpe, tengo que compartir nuevamente pantalla porque hoy hay problemas con internet, entonces colocamos aquí código de error máster 1. Hacemos de manera análoga para los 4 másteres, esto de aquí de estado y código de error. Estado, focus, máster 2. Código error máster 2. ¿Para qué utilizamos los códigos de error máster 1, máster 2, máster 3? Es un método para poder conocer si se ejecuta bien la comunicación o no en cada uno de los bloques máster. Ya luego, cuando verificamos que está todo correcto, podemos quitar estos parámetros. Es más que todo con fines de poder verificar que mi programación es la correcta. Máster 4, código error, máster 4. Bien, después vamos a utilizar otros campos también. Con OK. Okay. Este require es para poder que se ejecute el bloque de programación de cada uno de los máster. Dice máster 1, error máster 1, 2 máster 1. Hacemos esta misma analogía para cada uno de ellos. Ya. Nuevamente tengo que compartir pantalla, tengo problemas con mi internet. Entonces vengo a Google. Ya. Entonces vamos nuevamente al bloque de programación. Ahora sí. ¿Qué es lo que vamos a comparar aquí? Ya mi DB, mi proceso, módulo, etapa. Aquí voy a decir etapa en 1, entonces activo
activo el big de require master 1 para que se active el bloque de programación del master 1. Entonces aquí pongo un sec para que se permanezca activado como memoria. Acá también agregamos un ramal. En este ramal, que es lo que realizamos, es que cuando master 1, cuando ya se ejecutó la comunicación del master 1 de forma correcta, entonces venimos acá y transferimos la siguiente información. ¿Qué información se imagina que vamos a colocar? Es cambiar la etapa. ¿A qué etapa? A la etapa 2. A la etapa 2. Entonces ya tenemos esto. Aquí me faltó colocar proceso móvil, error, estado error, estado error de estado con log. Ya. Ahí continuamos de forma análoga con lo siguiente. Para esto lo voy a hacer aquí mismo en el mismo segmento. Tenemos otro ramal, copiamos, y luego creamos este ramal acá, etapa 4, set, reset, reset. Bueno, vamos a analizar lo siguiente. Si regresamos a la diapositiva, estamos en la etapa ya 2. Entonces, vamos a la etapa 2. ¿Qué debemos dejar? Que ya se termine la comunicación de la etapa 1, del máster 1. Recordemos que solo puede haber un máster con varios esclavos, pero no dos másteres. Entonces, solo un máster por etapa. Entonces, debemos desactivar este máster 1 y activar el máster 2. Entonces, para esto vamos al máster 2 y debemos activar el máster 1. Sin embargo, si analizamos por este bloque, también debemos desactivar el máster 4 una vez que llega a esta etapa. Entonces, regresamos aquí a Portal y desactivamos proceso Modbus, require master 1, proceso Modbus, require master 4. Entonces venimos y transferimos ahora una siguiente etapa siempre y cuando el proceso Modbus master 2 sea ok. Si es ok, entonces venimos y transferimos nuevo dato que transferimos aquí el número 3. El número 3, ¿hacia dónde? Hacia lo que es la etapa. Ya, entonces una vez que estamos en la tercera etapa, asimismo hacemos la misma analogía para la etapa 4. Entonces, en este caso, me olvidé de cambiar el número. Aquí cuando sea igual a 2. Aquí cuando sea igual a 3. Y por último, claro, está bien. 3. Cuando es igual a 3, ponemos 4. Y de una vez copiamos aquí para el 4. Cuando es igual a 4, acá cambiamos que regrese a la etapa 2, no a la etapa 1. Aquí debe ir
4, que reseteamos aquí solo el 3, que es el anterior. Borramos de aquí. Activamos cuando está en la etapa 4, activamos el máster 4. Activamos el máster 3 y desactivamos el máster 2. Acá borramos esto porque no es necesario. Tenemos 3, 3, 2, 4 para poder. Aquí debe ir el máster 3. Aquí máster 4, 4, 4. Ya, entonces aquí ya hemos coordinado de forma secuencial cada una de las activaciones y desactivaciones en cada una de las etapas. Ahora sí ya viene la parametrización de cada uno de los másteres. Entonces, ¿cómo debemos realizar la parametrización de cada uno de los másteres? Primero, debemos llamar el bloque de EBB Master, en este caso MOSU RTU. Venimos, creamos, se crea un bloque de datos en él. Entonces, aquí en Enable, ¿qué creen que vamos a colocar en Enable? Alguien que me pueda indicar o me pueda decir. Es fácil, la respuesta es fácil. El Enable se coloca de igual manera con este comparador de etapas. Si es 1, se activa el Enable. Y en Require se pregunta por el proceso de módulos y se pregunta por el estado de Require Master 1. La dirección de módulos. Ya, según el manual, cuando nosotros queremos acceder para poder poner en puesto en marcha, no en puesto en marcha, puesta en servicio el variador, debemos colocar la dirección 40.000. 40.000. El modo, en este caso, como queremos escribir, si quieren nos vamos a aquí, nos vamos a esta dispositiva. Como queremos escribir un registro, debemos tener el modo 1 y el direccionamiento va de 40.001 a 49.999, 400.001 a 465.000 y pico. Entonces venimos, la dirección de los datos. La dirección de los datos que debemos colocar aquí es 40.000. Y acá donde puse 40.000 es la dirección del esclavo. Puede ser 1 a 247. En este caso en el video habían colocado 4. El número de longitud de datos, solo un registro al que se quiere acceder. Y hacia dónde se debe enviar esto de aquí. O sea, hacia dónde la información se va a escribir para enviar al variador. Es aquí donde utilizamos este blanco de datos del variador proceso. Entonces aquí utilizamos los siguientes registros. Command Word, setPoint, status Word, puesta en servicio, dato, reconocimiento, falla. Aquí ser Word o IN es equivalente porque ambos son de 16 bits. Entonces colocamos. Ya debemos colocar IN porque los registros van a estar con un número y esos números son enteros. Entonces, como aquí colocamos 1150. ¿Por qué 1150? Porque por default el 1150 te indica un accionamiento. ¿Qué tipo de accionamiento? Para parar tu motor o para poner en servicio tu motor. Si es 1150, eso es lo que va a reconocerse en el variador y va a ejecutar esa acción. Entonces, ahora bien, vamos acá, colocamos por default una velocidad de 5000 RPM, el status Word dejamos en 0, puesta en servicio 1150, datos de reconocimiento dejamos en 0.
Regresamos al bloque main, entonces aquí ya ponemos datos de Synamics y colocamos lo que es puesta en servicio. Acá accedemos al mismo bloque de datos interno de este máster y ponemos no, pero esa es una manera, pero si no, utilizamos los parámetros establecidos en este bloque de datos del proceso. Procesos módulos y ponemos los master 1, proceso módulo, visit, master 1, proceso módulo y ponemos acá error master 1 y proceso módulo, ponemos estado módulo master 1. Bien, hemos llenado todo. Acá ponemos modus. Recuerden que aquí faltó llenar modus master 1.mdbd. Ya, entonces ahorita ya tenemos parametrizado todos los valores de puerto de serial. Aquí indicar el aumento de la etapa 1 una vez que se haya ejecutado la comunicación del puerto. Si existe un error, que se le envía a este registro de datos creado en este bloque de datos. Acá se indica el modo 4 para conexión quadruple de 2 hilos y el número de intentos para establecer comunicación 3 veces. Y aquí es la forma secuencial o programación secuencial para acceder y desactivar cada una de las etapas. Aquí ya se llenó lo que es el bloque del Modus Master para la etapa 1. Aquí es donde se importa lo que había indicado de poder reconocer cuando existe una comunicación correcta. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos estos bloques. Entonces, aquí, este proceso, master 1, si la comunicación fue correcta, se envía un valor. ¿Y qué es lo que colocamos aquí? Aquí ya vamos a mis variables de proceso. Y colocamos puesta en servicio enviar. ¿Qué tipo? Tipo Word. Vamos a hacer el elección. Entonces regresamos aquí. Puesta en servicio enviada. Esto aquí lo podemos enviar a un HMI para ver el número y indicar que está todo correcto. Luego también utilizamos otro bloque move. ¿Para qué? Para indicar un valor de 0. Eso es un módulo. Errado estado, error, código de error. Código de error master 1. Aquí es donde se indica. ¿Sabes qué es un 0? Es un false en el código de error. A ver, vamos acá. Código de error master. Ya, entonces aquí lo que se dice tiene un valor de 0 en el código de error. O sea, no hay ningún error. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que si ponemos modus error, aquí está mal, es proceso, modus, error master 1. ¿Qué es lo que pasa?
Si que se activa un error de comunicación en este bloque de programación, es decir, en este parámetro aquí es 1, entonces se coloca aquí código de error master 1 y aquí ponemos el error del master 1. A ver, es el de aquí. Estado es error móvil. Error, está bien. Error me sale. ¿Por qué no me sale? Porque este es tipo Word. Está bien. Entonces venimos a Module Master. El status. Vamos a poner el estado de Module Master y poner el código de error. Ya. O si no, el estado directamente el de aquí. ¿Dónde está estado el de aquí? Ya. Luego hacemos lo mismo que está aquí. Lo colocamos para el Master 2. Entonces venimos, Module Master 2. Aceptamos. De igual manera, lo activamos con este. Entonces, Module Require Master 2. Bueno, voy a poner pausa y llenar de forma secuencial cada uno de estos máster porque es un proceso repetitivo y luego ya cuando hay otra cosa diferente voy a explicarlo para qué se utiliza. Bien, una vez terminado con el cuarto bloque o de etapa con el máster 4, que es ya la lectura del status word, cabe indicar o destacar algunas modificaciones que se hizo en este lapso. Porque una de las cosas o equivocaciones que tuve es que yo había direccionado al registro 40.000, sin embargo, para poder hacer los accionamientos o establecer puesta en servicio, en realidad el registro es de 40.100. Por otro lado, había también colocado aquí solamente un contactor abierto cuando se ejecute la etapa, envíe el dictón y se vaya a la siguiente etapa. Sin embargo, puede darse el caso que esté ocupada todavía la comunicación de ese máster, entonces se debe esperar que se termine esa comunicación. Por tanto, se debe considerar un contactor normalmente cerrado para el Big Busy, que es el que indica da la información del estado, si se encuentra ocupado o no, ocasión del máster respectivo que se está haciendo en esa etapa determinada. Ahora, por otro lado, con respecto a los direccionamientos, ya para lo que es el set point, ya no va a ser el 40.100, sino va a ser el 40.001. 40.001 para configurar. Esto depende del registro que tiene el variador 40.001. Y por otro lado, ya para lo que es el status word, que se va a hacer lectura, va a ser el 40.110. Ahora, lo que es el modo ya no va a ser 111 como pasaba en las etapas anteriores, sino modo 0. ¿Por qué? Porque aquí ya no vas a escribir, sino vas a leer registros. Como había indicado, depende del código de función, el número del modo va a cambiar entre uno u otro.
Entonces, una vez establecido cada uno de los parámetros que se debe configurar en los bloques de máster, en los bloques de puerto de comunicación, ahora se procede a indicar qué accionamientos tú requieres en los comandos Word. Entonces, para tú crear esos bloques, primero vamos a la tabla de variables y colocamos los siguientes parámetros que se desea colocar, poner. O sea, marcha, o si no, cambio, giro, ya, cambio, giro, marcha. Pero aquí solo es un bool, porque solo vas a activar. Aquí solo vas a poner un M. Entonces puedes comentar con M110.0, M110.1, cambio de giro. También podemos poner puesta en servicio, puesta en servicio, error de conocimiento. Este parámetro es muy importante que más adelante vamos a indicar para qué se utiliza. Luego también tenemos velocidad de 2000 RPM, velocidad de 10.000 RPM. En realidad está de 5.000 en el video, pero se pueden configurar las velocidades deseadas que se requiere en el variador. Entonces, una vez considerado estos variables, vamos acá. Entonces, creamos aquí un contacto, llamamos un contacto abierto, ponemos aquí transferencia de datos. Entonces, cuando se active en este caso la variable en marcha, ya sea mediante un HMI, en este caso un HMI porque es una variable en memoria, así que es mediante pulsadores, deben ser entradas tipo input y o salida Q, pero en este caso son entradas digitales. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se va a poner? 1151 y donde se va a almacenar. Se va a almacenar en datos de Best Dynamics en la variable Command Word. Ya. ¿Por qué pongo 1151? Cuando tú envías ese número a tu variador, el variador va a reconocer que mediante ese registro de status Word, aquí mediante el registro 40.110, lo va a direccionar a ver, aquí no está bien. Acá, Command Word, perdón, Command Word, acá. Command Word va a direccionar el 40.110 y va a indicarle qué accionamiento. Si es 11.151, lo que va a indicar es que se arranque el motor, o sea, comienza a girar el motor con este valor. Ahora, si seguimos y colocamos nuevamente otros, en este caso, cambio puesta en servicio o paro. Puesta en servicio, paro. Son equivalentes. Tienen un valor de 1150. En este caso también Command Word. Seguimos. Cambio de giro. Giro. En este caso el valor de cambio de giro es 3199. También se va en Command Word. Y aquí es donde vamos a poder utilizar una de las variables muy importantes que les había indicado, que es el reconocimiento de error. Error conocimiento. ¿Para qué me sirven eso? Ya les voy a indicar para qué. Pero bien, es este de aquí. ¿Y qué valor va a tener aquí? Va a tener un valor de 1152. Con respecto a las velocidades, estos son accionamientos en Command Word. Command Word. Y acá vamos a configuraciones de velocidades. Configuraciones de velocidades.
Configuraciones de velocidad, de igual manera, ponemos aquí, velocidad 2000, pero en este caso no vamos a poner command word, sino el setpoint, que es el encargado de colocar las velocidades. Setpoint, ¿qué valor va a tener este de aquí? Va a ser el valor de la velocidad, 2000. Ya, y tenemos velocidad 10.000, 10.000, y listo. Ya, eso es todo lo que debemos de hacer para poder configurar cada una de las etapas, poder configurar primero que esté ese proceso, o sea, que esté ese ya listo el variador para ser ejecutado, que se conecte como puesta en servicio. Una vez puesta en servicio, a utilizar los tipos de accionamiento en Command Word, configuramos las velocidades en setpoint y por último leemos status word. Status word. Entonces, una vez configurado eso, lamentablemente para poder simular esto de aquí no es suficiente el PLSync, sino que tenemos que tener tanto el variador en físico para poder establecer la comunicación Modbus. Existen posibilidades software que había indicado el profesor, como el de Alemania, que es muy caro, pero está fuera de los límites y ya no compete poder utilizarlo debido a que hay restricciones, tiene un costo, hay que comprar ese software. Entonces, para poder explicar qué es lo que realiza toda esta programación, voy a hacer uso del video en el que estoy utilizando. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? ¿Qué es lo que hace él? Aquí él ya corre el programa. Corre el programa. Bueno, le voy a poner pausa mejor para que yo le iré explicando. Corre el programa. Ya... Bueno, aquí, pero antes se debe poner en servicio, antes para poder ejecutar cada uno de los comandos se debe poner en servicio. Entonces aquí ya una vez puesto en servicio, él selecciona pues, arrancar el motor, después utiliza el otro comando para poder invertir el giro, en este caso cambio de giro del eje del motor. Una vez que cambia de giro del eje del motor, cambia también las velocidades, ya no a 10.000, ya otra vez pone paro o puesta en marcha. Si quieres parar el motor, selecciona esto, lo para el eje. Luego, ¿qué es lo que él hace? Bueno, una vez él ha establecido los comandos que se haya programado en nuestro TIA Portal, ahora él va a hacer un reconocimiento de dos tipos de falla. Primero, la falla que se da por el cable de comunicación. Entonces él quita en el variador la comunicación. Una vez que lo quita, este color verde de lo que está estado correcto del variador va a cambiar a color rojo, indicando que existe una falla en el variador, tal como se muestra en la figura. Entonces, una vez que llegue ese error, para poder nuevamente utilizarlo, o sea, una vez que detectó el operador el error, o el técnico limpió, colocó cables nuevos, conectores nuevos, no basta con solo conectarlo y nuevamente ejecutar el programa, sino tienes que hacer un reconocimiento de error. Es por esto que él utiliza este bloque, activa este reconocimiento de error para que le indique al variador que ya el error fue reconocido y una vez que es reconocido pueda nuevamente ejecutar con su proceso. Es decir, aquí invierte nuevamente, coloca invertir sentido de giro.
ya se está pues poniendo en marcha y está utilizando nuevamente los comandos. Ahora, él también indica aquí que si existe un error, va a haber un contacto normalmente abierto, que al momento que existe un error en el protocolo, en la comunicación, este se va a cerrar y va a estar alimentado una fuente de 12 voltios para que se prenda estas luces LED. Aquí se prenden las luces LED porque existe un error. Entonces, bien. Algo adicional que me falta de indicar es que él también probó otro tipo de falla, que es sacando una de las fases del motor, que existe una fase en una falla del motor, entonces aquí va a indicar el variador se va a detener porque existe un error en cuanto a la comunicación, en cuanto a lo que se ejecuta en el motor. Entonces él se detiene y se pone en estado de error. Una de las diferencias con el error con el cable de comunicación, que en este caso, a pesar que tú hagas un reconocimiento de error, igual si tú quieres ejecutar o correr el eje del motor no se va a dar, sino primero tienes que nuevamente ponerlo en servicio el variador. Una vez que pones en servicio el variador, puedes establecer el accionamiento que tú requieras. Entonces él aquí hace un resumen, tal como yo tengo en mi PDF, un resumen de lo que analizó de las dos fallas. La falla 2 es por rotura de cable de comunicación, y la falla 3 por el arranque de falla en una fase. Entonces el primer bit, ¿qué significa? Cuando está parado. El segundo bit significa cuando está puesto en servicio, y el tercer bit es cuando ya se arrancó el variador. Este es con respecto a la primera columna, que es cuando existe un arranque de PLC sin problema, sin ningún fallo. Ahora, si existe un fallo de las dos posibles causas que se muestran en el video, entonces el primer bit significa cuando ha fallado o cuando ya se ha reparado. Luego, cuando se ha hecho el reconocimiento de error, el segundo bit. Y por último, cuando se ha puesto en servicio. En este caso, el puesta en servicio es muy importante cuando hay una falla de una fase. Y aquí cada de estos bits es el significado de lo que significa cuando se lee ese status de error, que es un registro. El registro tiene 16 bits y cada bit tiene un significado, tal como se indica en cada una de estas filas. Finalmente, como conclusión, se implementó la programación secuencial para establecer la comunicación de registro entre un variador Dynamic de 120. Se aprendió a parametrizar los puertos de comunicación serial. Vimos que es muy importante colocar los mismos parámetros que se utilizó en lo que es el módulo de comunicación 1241 o la tarjeta 1241, que es el que utilizamos en este tipo de programación que se mostró en este video. Bien, entonces también, ¿qué otras cosas se consideró activar comandos en el variador? Como había puesto, el reconocimiento de error, arrancar el motor, girar el sentido cambiar el sentido de giro, parar el motor, poner en servicio, etc. Se implementó un parámetro de referencia de velocidad, para nuestra programación fue de 2000 y 10.000 RPM. También se analizó los dos tipos de fallos, en el cual vimos que según el tipo de fallo y el tipo de funcionamiento en el variador va a cambiar, donde en el uno fue necesario nuevamente ponerlo en servicio, mientras que en el otro, que cuando existe un problema en el cable de comunicación, no es necesario ponerlo en servicio, sino solo hacer un reconocimiento de error.